Pero ¿por qué razón tienen mejor aprovechamiento los que estudian en la mañana que en la noche? Entonces estoy comparando a dos grupos de estudiantes, pero no puedo yo manipular el tiempo. Entonces a eso se refiere. Una comparativa direccional. El grupo A obtendrá mayor puntaje que el grupo B. Indica la tendencia de los resultados. Yo estoy diciendo, por diferentes causas, que el grupo A tendrá mayor puntaje que el grupo B. Está direccionada la hipótesis. No direccional. Existirá una diferencia entre el puntaje entre el grupo A y el puntaje y el grupo B. Entonces, la no direccional es que no indica tendencia, solo expresa la posible diferencia entre los resultados de los grupos. Esto casi ustedes posiblemente no utilicen, pero si es que les tocaría, ya están conociendo. La hipótesis correlacional supone una posible relación estadística entre variables cuantitativas, lo que quiere decir que una hipótesis correlacional no es aplicable en una investigación cualitativa. Ejemplo, a mayor inversión, mayor cantidad de empleos. Está comparando. Para esto se utiliza términos mayor, menor, no puede usted utilizar adjetivos que ya estén direccionados a como, por ejemplo, la mayor inversión producirá mucha cantidad de empleos. No se sabe, mucha. Solamente la comparación está mayor, menor, ¿cómo más se puede hacer? Más adelante les tengo yo unos verbos de ejemplo para esto. Pero la cosa es de que la correlacional lo que nos ayuda es a establecer la relación entre las dos variables, nada más. La descriptiva indica una probable relación no causal entre variables cualitativas. A diferencia de las mujeres, el ejemplo, los hombres prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. En este caso, se relacionan las variables cualitativas, el género, hombre y mujer, y la actividad preferida del tiempo libre, que es el deporte. Por otro lado, tenemos las hipótesis alternativas que plantean opciones diferentes o distintas a la hipótesis de trabajo o de investigación. Si la hipótesis de investigación, el ejemplo, es el bajo puntaje obtenido en la prueba fue producto del tiempo de ejercitación, la hipótesis alternativa sería que el bajo puntaje en la prueba fue producto no de la ejercitación, sino de fallas en la elaboración de la prueba. O sea, son otras alternativas de posibles respuestas a mi pregunta. Porque usted formula una hipótesis, dice, pero también se puede dar esta otra cosa. Entonces usted puede formular no solo una, sino varias hipótesis. Entonces tiene la hipótesis de investigación y tiene una hipótesis alternativa por comprobar. Y la hipótesis nula que niega lo supuesto, porque la hipótesis es una suposición, niega lo supuesto en la hipótesis de investigación, la nula. Ejemplo de una hipótesis O le ponen aquí, pero es hipótesis cero o nula, o el símbolo de nulidad, ¿no? Que le falte el palito en la mitad aquí a esta O. El tiempo de ejercitación no tuvo influencia en el bajo puntaje obtenido en la prueba. Entonces, esta hipótesis nula le anula a la hipótesis de investigación, que también se puede desarrollar. Aquí estamos. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les doy a ustedes? Y que no solamente yo, sino también los estudiosos de la metodología de la investigación, para redactar cualquier tipo de hipótesis, para redactar cualquiera que ésta sea. Primero que hay que redactar la hipótesis de manera afirmativa, ¿no? No en forma de interrogación, sino que una hipótesis es una suposición afirmativa de algo que sí se puede dar porque es la posible solución a un problema. Excepto, por supuesto, en la hipótesis nula que le voy a hacer negativa, ¿no? Pero normalmente
La hipótesis se redacta en forma afirmativa. Evitar emplear adjetivos que impliquen juicios de valor. Por ejemplo, juicios de valor, bueno, malo, poco, mucho. Y más bien colocar adjetivos que en términos de mayor, menor, alto, bajo, etcétera. Porque es una comparación. Cuando son correlacionales es una comparación. Yo para comparar tengo que poner un adjetivo que represente eso. Como otra recomendación es de que se incluya las variables identificadas en la formulación del problema. O sea, si usted lo que primero hizo es formular el problema a través de una pregunta, ahí ya están contempladas las variables. Esas variables de la formulación del problema deben estar materializadas aquí, en la hipótesis. Tanto las variables que utilizó usted en la formulación del problema como en los objetivos, que es la misma. No puede haber una hipótesis que tenga variables distintas al problema y a los objetivos. Pueden ser expresadas las hipótesis en términos conceptuales u operacionales. O sea, cuando nosotros desarrollamos nuestro documento de perfil del proyecto de investigación o durante ya el informe de investigación, nosotros vamos a describir nuestras hipótesis y podemos hacerlo como ya se ha explicado, en forma conceptual, o sea, narrativa, o en forma operacional, por medio de una matriz. Ya les voy a dar los ejemplos. Vamos a hacer ver el video también, que también nos recomienda lo mismo. Les he puesto aquí para mención la relación de la formulación de problemas, la relación entre la problema y la hipótesis, ¿sí? Nosotros ya formulamos el problema luego del planteamiento del problema. Planteamos el problema y formulamos el problema. Planteamos en forma narrativa y formulamos en pregunta. Y aquí en las deben ser realizados así realizados la principal causa del bajo rendimiento en y comunicación de los alumnos del instituto académico. La variable número, una variable, bajo rendimiento, ¿no? Causa principal del bajo rendimiento del lenguaje y comunicación es la una variable y los alumnos del instituto es la otra variable. ¿Cuál es la causa que hace que estos jóvenes tengan menor rendimiento en el lenguaje? La hipótesis estaría redactada de esta manera. Ya es la respuesta a esta pregunta. La principal causa del bajo rendimiento del lenguaje y comunicación es la baja cantidad de horas semanales dedicadas a la lectura. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí también están las dos variables. El rendimiento del lenguaje, el rendimiento del lenguaje y comunicación, la una variable. Es la baja cantidad, sería la principal causa del bajo rendimiento del lenguaje y comunicación en los alumnos instituto académico, la baja cantidad de horas semanal dedicadas a la lectura. Aquí nos faltó otra variable.
Esperamos que se cargue, a veces se demora un poquito porque está vinculado. Ok. Pónganle atención, por favor. Y cualquier inquietud que tengan, vayan tomando nota. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar la hipótesis de una investigación, como la que ustedes están viendo. Así que comenzamos. Para llevar a cabo el video lo hemos dividido en 4 partes. En la primera haremos la definición de lo que es. En la parte los tipos de hipótesis que tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. En la tercera parte exclusivamente de la hipótesis de investigación y los 3 tipos que son hipótesis descriptivas, correlacionales y causales o explicativas. Y haremos también un ejemplo de cada una de ellas. En la última parte del video, como lo hemos hecho hasta ahora, haremos un ejemplo de cómo quedaría redactada una hipótesis al tema que hemos estado trabajando en los videos anteriores, particularmente con el tema de clima, organización y calidad de servicio al cliente, haciendo uso, por supuesto, de la matriz operacional que ya vimos también en un video anterior. En esta primera parte nos preguntamos entonces, ¿qué es una hipótesis? Señalamos que una hipótesis es una respuesta tentativa a nuestra pregunta central de investigación. Se debe redactar en un enunciado afirmativo, el cual tenemos que comprobar en el propio estudio. Cabe señalar que no todos los trabajos plantean una hipótesis. Así tenemos que los trabajos monográficos no lo requieren, pero una tesis o tesina es prioritario establecerla. En esta segunda parte, los tipos de hipótesis que existen. ¿Cuáles son? 1. Hipótesis de investigación. 2. Hipótesis nula. 3. Hipótesis alternativa. En algunas instituciones solo requieren la hipótesis de investigación. Una de ellas. Como ejemplo de hipótesis de investigación tenemos: la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Como hipótesis nula, la desintegración familiar no provoca el bajo rendimiento académico de los hijos, es decir, simplemente se niega la hipótesis de investigación. Y la hipótesis alternativa de la siguiente forma: la desintegración familiar beneficia el alto rendimiento académico de los hijos. Se plantea en este caso otra alternativa, precisamente. Como tercera parte, entonces hablaremos de lo que sería la hipótesis de investigación, de las 3 clases. Recuerden que ya en un video anterior hablamos acerca de los alcances de la investigación. De hecho, hicimos 4 videos, uno para cada uno de los alcances: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo o causal. En el caso del alcance exploratorio, que son para estudios monográficos, no lleva hipótesis, pero para los estudios descriptivos, correlacionales y causales o explicativos, la hipótesis debe estar en relación. Por ejemplo, si tenemos un alcance descriptivo, la hipótesis debe ser descriptiva y justamente con los otros 2 alcances. Recuerden que es muy importante delimitar nuestro tema de investigación. También vimos un video por determinamos las variables de estudio, es decir, los atributos, cualidades que nosotros vamos a medir o aprender dentro de la investigación. Entonces, las hipótesis descriptivas solo tienen variables. Se puede aplicar dos cualitativos. Vamos a ver qué es una hipótesis de investigación descriptiva. La expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina en 2021 de 14,000 pesos. Si ustedes recatan, podemos detectar claramente lo que se llama una variable y una medida para lograr esto. Y se considera en este caso que sería solamente mensual la variable independiente, aquella que expresa. Segundo tipo de hipótesis de investigación son hipótesis correlacionales, las cuales buscan la relación entre 2 variables o incluso más: la variable independiente que expresa la causa y una variable dependiente que expresa la consecuencia. El ejemplo sería: a mayor número de hijos, menor nivel de vida tiene la familia en América Latina, en donde el número de hijos sería la variable independiente que es la causa, y nivel de vida sería la variable dependiente que expresa la consecuencia. Y utilizamos esta expresión de mayor, menor, o podemos iniciar con mayor, igual, igual, etc. Entonces,
expresa precisamente esta correlación entre estas dos variables. Podemos utilizar más variables, sobre todo es decir, que exprese consecuencia. El tercer tipo de investigación es el de causalidad o explicativas, que buscan mostrar el factor, factores o causa o causas que provocan un fenómeno. Por ejemplo, la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Tenemos dos variables, desintegración familiar y rendimiento. Estamos usando la expresión como provoca, como señalando el factor precisamente. Entonces, desintegración familiar sería la variable independiente, es la causa, mientras que rendimiento académico es la variable dependiente que expresaría la consecuencia. Entonces ya te he definido lo que es una hipótesis, los tipos de hipótesis y los tipos de hipótesis de investigación. Ahora veremos cómo podríamos redactar una hipótesis de investigación a partir del tema que hemos estado utilizando como ejemplo. Para poder entonces redactar la hipótesis es importante considerar los siguientes elementos. Número 1, tener bien delimitado nuestro tema de investigación, del cual ya hicimos un video, en donde señalamos el tema, que ahí se establecen lo que serían las variables, como en este caso el clima organizacional y calidad de servicio al cliente, que hemos utilizado como ejemplo. También la problemática, la población de estudio, el lugar, el año de estudio y la duración del evento. Elementos que también nos permiten redactar lo que es el título, del cual ya hicimos un video. Otro punto trascendental que hay que dar es la pregunta general de estudio. Recuerden que la hipótesis es la respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación. Entonces, debemos tenerla perfectamente elaborada. También hicimos un video de cómo redactar las preguntas de investigación, tanto la general como las específicas. Nuestra pregunta general quedó: ¿qué afecta la calidad del servicio al cliente en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021? Otro punto que hay que tomar en cuenta es el objetivo, particularmente el que es analizar el factor que afecta la calidad del servicio al cliente en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021. Para redactar la hipótesis vamos a ir entonces a lo que sería la matriz operacional, que también hicimos un video de cómo realizarla y que es muy importante porque recuerden que todos los puntos del proyecto deben tener relación entre sí. Esta matriz nos sirve precisamente para relacionar cada uno de estos puntos. Tenemos el título, tenemos el alcance de la hipótesis, debe ser alcance, tenemos el junto con sus preguntas específicas y objetivos específicos. Entonces vamos a contestar México, en Veracruz, México, en 2021 y ponemos lo siguiente. El clima organizacional afecta la calidad del servicio al cliente entre México. Nos quedaría el clima organizacional del servicio al cliente. Tiene un proyecto de investigación, cómo seleccionar el tema, sus características más importantes, cómo delimitar nuestro tema de investigación, a partir de redactar lo que es el título de investigación, que el cual también ya hicimos video, y lo que es redactar, cómo redactar las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, diseñar nuestra. Y ahorita estamos haciendo entonces ya cómo elaborar nuestra hipótesis de investigación. Ahora bien, los siguientes videos continuaremos con ese tema. Otro punto que es sumamente importante: definir operacionalización de las variables. Obviamente estamos aquí con dos variables, que es el clima organizacional y el servicio al cliente como variable independiente y calidad de servicio al cliente como una variable dependiente. Posteriormente abordaremos elementos
cruciales en nuestro proyecto, que es marco teórico, y lo haremos nuevamente con la idea es que al final de todos los videos ustedes sepan cuáles son los elementos, cómo redactar a partir de un ejemplo concreto como es el que se está realizando, así de los siguientes videos. Eso sería todo, mis queridos educadores. Ok. Para concluir esto y luego pasar a un debate de preguntas y respuestas, entonces yo les quiero presentar el ejemplo que yo he levantado, más orientado a nuestra realidad. Y el tema es las operaciones CAMEX, ¿sí? Así de fácil, vean, ¿no? El tema, operaciones CAMEX. No necesito buenas, no, así es el tema. Y luego vendrá el título que está más específico, ¿no es cierto? La idea inicial es mejorar las operaciones. Si ustedes están en desacuerdo, tienen todo el derecho a decirme. Si me dicen, no, mi coronel aquí se equivocó. Y para hacer esto, aunque no lo crean, también me tomó mi tiempo. Te estuve dando aquí como unos 40 minutos para hacer estas pocas líneas, ¿no? Estar encuadrados. Les estoy impartiendo lo que estamos viendo en los videos y lo que dicen los documentos de referencia que son de nuestros indicadores. La idea inicial se me ocurre que es mejorar las operaciones CAMEX del batallón que permita reducir el porte ilegal de armas en la jurisdicción. No le puse el número de batallón, pero esa es mi idea. La idea nace de ahí. Yo en base a esa idea, debo realizar una investigación previa, o sea, lo que ya hemos hablado bastante. Fernando Díaz, ¿cuál sería la investigación previa? Buenas tardes, mi coronel. Solicito la investigación previa sería si es que el batallón ha obtenido resultados anteriormente en las operaciones CAMEX, mi coronel. Ya, pero usted eso ¿dónde va a encontrar? En los resultados que se obtienen en cada operación ya, CAMEX. Entonces usted va a encontrar en informes, usted va a encontrar en reportes, usted va a encontrar en documentos de investigación que se hayan realizado sobre el tema, si es que hay. Usted va a encontrar esto, o sea, la investigación previa es lo que hemos hablado de la revisión de la literatura, de todo lo que haya escrito sobre esta idea, sobre este tema que yo estoy pensando investigar. Todavía no hago la investigación, recién estoy iniciando. Entonces, siempre tengo la idea, tengo el tema, tengo la idea, entonces luego comienzo a buscar toda la literatura y la información comúnmente, como se dice, bibliográfica. Pero lo que pasa es que lo bibliográfico viene más orientado hacia los libros, ¿no es cierto? Pero yo tengo que buscar en todo lo que encuentre. E inclusive esta investigación, usted puede hacerlo, ya habíamos dicho, en tesis, en trabajos de investigación anteriores, en artículos de revista calificados, por supuesto. Puedo analizar videos en una videoteca que hablen sobre el tema, reportajes, ¿no? Puedo analizar en hemerotecas, o sea, en revistas especializadas del tema, en revistas militares, puede ser, etc. Entonces, siempre antes de iniciar va a haber una investigación previa y esa investigación previa se orienta, como es una investigación, más a la parte de la literatura que haya. Y también luego comienzo a revisar en esta literatura y más las experiencias que ustedes tienen, la tecnología disponible relacionado al CAMEX, miren. Entonces yo haría mi investigación previa al tema de tecnología disponible. Ya nos habló la teniente Casco, nos habló sobre, si no me equivoco, fue ella, referente al tema de los drones que se empleó. Eso es de experiencia previa. A lo mejor a lo mejor todavía no está escrito, ¿no? Pero ustedes ya, y entonces eso tienen que ir borroneando esa experiencia, esa investigación previa. No es una investigación científica, sino todo lo que logren encontrar referente al tema. Tecnología disponible, personal capacitado, sectores expuestos, relacionado al CAMEX. ¿Sí ven? Entonces, ¿sobre qué voy a buscar literatura? No voy a buscar literatura solamente sobre operaciones CAMEX, no, sino el contexto.
Analicen el contexto donde se realizan las operaciones CAMEX y digan, ahí está involucrada el armamento, la tecnología, las capacidades que tenemos, nuestro las áreas donde es que nosotros desarrollamos CAMEX con mayor intensidad. Bueno, entonces por ahí va orientada, sin que haya una receta. No busquen ni me pidan recetas para que les diga así se hace y punto. No, aquí es un poco la imaginación, el intelecto, la habilidad, etcétera. Una vez hecha la investigación previa, yo puedo definir como ustedes ven, resultados debido a eficientes de problema. Creo que ese es el problema de CAMEX. Ustedes pueden estar o no de acuerdo con eso, no hay problema, pero sí está ahí el problema. O sea, está de acuerdo a mí, yo como investigador digo, el problema es el bajo rendimiento de los resultados de las operaciones CAMEX debido a capacidades deficientes. No hablo solo del personal, a capacidades deficientes. Establezco mi pregunta de investigación para eso y digo, ¿cuáles son las capacidades deficientes que provocan el bajo rendimiento en el resultado de las operaciones CAMEX ejecutadas por el batallón? Entonces, como ustedes ven en la pregunta, ¿están o no las variables que yo quiero investigar? Las capacidades es la una variable, ¿no? Que provocan el efecto, el bajo rendimiento. Entonces, la una variable es las capacidades y la otra variable es los resultados de las operaciones CAMEX. Ahí va a estar centrada mi investigación, por ejemplo. Y de esta pregunta, miren, el problema, por supuesto, que cuando ya redacto mi perfil de proyecto, ustedes ya saben, de un nivel macro con un pensamiento analítico deductivo, de lo general a lo particular. Si tienen información de otros países, de la región, del Ecuador, entonces ustedes van reuniendo y le van configurando así. Yo aquí lo he hecho en forma muy resumida, por supuesto, ¿no? Pero en el planteamiento estaría así. Y en base al planteamiento defino mi problema, y definir el problema es ponerlo en forma de pregunta, pinta. Y en base a las preguntas que yo me he planteado, generales y específicas, yo establo los objetivos. Entonces, el objetivo en este caso, basado en la pregunta de investigación, sería, el objetivo, no se olviden, ya va en verbo en infinitivo, porque implica una meta a alcanzar. Entonces, el objetivo es determinar las capacidades deficientes del batallón que provocan el bajo rendimiento en la ejecución de las operaciones. Ese es mi objetivo. No me interesan las capacidades que están bien, me interesan las capacidades que están mal. Por eso pongo, determinar las capacidades deficientes del batallón que provocan el bajo rendimiento. Puede haber otras capacidades por ahí que me van a ir saliendo en mi investigación, pero que no provocan el bajo rendimiento en las operaciones CAMEX, ¿no? Es debido a las capacidades deficientes del batallón. Esa es mi respuesta. Tentativa, porque es una suposición. La hipótesis es una suposición de respuesta a la pregunta de investigación, pero que me sirve para orientar mi investigación. ¿Qué les parece este ejemplo? Teniente Gabriel Obando. El ejemplo está bastante apegado a la realidad de lo que serían los proyectos que debemos presentar, perdón, las investigaciones que debemos presentar los alumnos. Bueno, entonces miren, yo he esforzado un poquito, no dormido, no, pero me he esforzado un poquito ponerles un ejemplo de la vida. Posiblemente le falte mucho, y es un ejemplo didáctico nada más, porque ya en el desarrollo de mi trabajo de investigación, pues tengo que irle redactando
mucho más ampliamente, con fuentes de información y todo. Pero ahí estaría, lo que quería aquí demostrar es que la una cosa va ligada con la otra. Si yo monté al principio bien mi idea, bien mi tema, enfoqué bien el problema, todo lo demás se va dando en forma más sencilla. Para eso nos valemos de las matrices, como también aquí el conferencista nos ayudó. Dibujos animados de mi época, ¿no? No sé cuáles serían los de ustedes, pero el Correcaminos era genial. ¿Y por qué le pongo al Correcaminos? ¿Se acuerdan que toda la vida tenía unos inventos? No sé si ustedes vieron eso. ¿Sí vio eso, Teniente Luis Obando? ¿Sí vio el Correcaminos? Obando Gabriel, sí, mi coronel. Sí, cuando era niño, bueno. Sí, mi Y coronel. siempre él tenía, él siempre se daba formas, ¿por qué está ahí? ¿Por qué cree que le puse? Porque para capturarle al Correcaminos, el lobo siempre tenía 1000 ideas, un montón de ideas que quería para capturarle, para neutralizarle, para cogerle al Correcaminos, y andaba pensando las mejores soluciones, si se acuerdan. Claro que el Correcaminos era más astuto y siempre le hacía fallar, pero ahí, o sea, es en la generación de las ideas, por eso está ahí ese, ese dibujo. Ok, preguntas, señoras y señores. Hemos visto variable e hipótesis. Nuestro conferencista dijo que él primero analiza las hipótesis, después las variables. Yo creo que deben ir primero las variables para después definir, que esté muy claro las variables para luego determinar hipótesis. Pero terminando el marco teórico, hay que describirlas ahí. ¿Y cómo las vamos a describir? Tal como fue haciendo el ejemplo de por y después lo único es que la parte que le corresponde y le coloca en su... Y de paso que nosotros tenemos ya organizado nuestros archivos de trabajo con los que estamos configurando este perfil de proyecto de investigación. Para mí es como un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas que se va formando pieza con pieza y se va haciendo, cada pieza es una parte del perfil del proyecto. Y le voy armando poco a poco hasta que tengo el rompecabezas completo, que es el perfil del proyecto. Ok. Mi coronel. Sí, señor, dígame. Sí, mi coronel, solicito, justamente estaba revisando los esquemas sugeridos que está en el libro de Fidias Arias y el que nos ¿Ya? facilitó usted. ¿Ya? Y aquí o sea, nos sugiere, obviamente, que primero vayamos la hipótesis, o sea, pongamos en el punto 2 del marco teórico el 2.4 dice hipótesis y después variables. Como usted nos dice, eso no es una camisa de fuerza, podemos variar el orden. Sí, sí, no hay problema. O sea, lo cierto es que tiene que ir. Sí, a ver, si es que es le voy a poner para que usted podamos hablar ahí estamos en el manual. Esto creo que está diciendo 98 páginas. Que incluso como él no, es sugerido. Oiga, parece un libro sencillo, pero este libro no, premio tuvo de como los mejores escritos sobre el tema, porque a mí me parece muy didáctico y creo que es más fácil entender aquí que en el índice. Problema. Llegamos al marco teórico y el marco teórico nos dice hipótesis ser necesario, por supuesto, a tipos de investigación exploratorias, como ya les he dicho, que generalmente no se coloca una hipótesis, ¿no? En una investigación cualitativa, netamente cualitativa, tampoco se colocan las hipótesis en el perfil de proyecto. Se colocan ya en la investigación, luego las variables.
Entonces, oficiales, les voy a poner, me parece que en nuestro, no, en el estilo que maneja la Academia de Guerra, no lo ponen, pero yo creo que fue una equivocación, porque todos los dicen, tiene que ir las investigación descriptiva y o explicativa. No me hago problema. Si ustedes me colocan primero la hipótesis, luego variables, se acomodan, está perfecto. Si dicen primero las variables y después la hipótesis, también está perfecto. Pero lo cierto es que tiene que ir. Le contesté su pregunta. Muchas gracias, mi coronel. Ok. Entonces, él nos da ustedes vieron, y yo por eso le hice una presentación aparte de estas dos cositas últimas, porque creo que eso tiene que estar muy claro, porque orienta bien el trabajo. Y aquí la descripción, justo en el marco teórico, cuando describan la hipótesis, ¿cómo la va a describir? Teniente Obaco, Luis. Luis Obaco. Ya. Cuando usted vaya a describir en si está viendo la pantalla teórico, la hipótesis, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿En forma de matriz narrativa? Forma narrativa. Bien, pero esta matriz que vamos formando es más para nuestro entendimiento que para colocarle en el perfil del proyecto. Entonces, si ustedes no colocan la matriz operacional de la hipótesis, no hay problema, pero yo sí les recomiendo que coloquen la matriz que operacionaliza las variables, porque ahí se ve cuáles son las variables en base a qué se pregunta se trazó, cuáles son las, ¿cómo se llama? Y finalmente, usted ahí se va a colocar la metodología sobre la cual usted va a medir variables. Puede ser un pequeño resumen de lo que dice la matriz de las variables. Entonces, en definitiva, Arias Fidias nos dice, miren, usted puede, en el marco teórico, usted puede, ¿cómo se llama esto? Analizar, usted puede colocar su hipótesis y sus variables en forma de matriz o en forma descriptiva. Él nos dice como usted se acomode. Yo no le puedo discutir a un experto y le digo, sí, tiene razón, como usted se acomode, pero lo importante es que usted esté demostrando cómo lo va a hacer. Entonces, como ustedes ya vieron aquí, para la hipótesis, por ejemplo, nos recomiendan colocar las variables, la definición de cada una de ellas, la conceptualización, cómo yo lo voy a hacer, etcétera. Ahora, si es que acá en la hipótesis, ¿cuáles van a ser las variables? ¿Cómo las voy a relacionar? ¿Qué pienso conseguir de esta relación? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Etcétera. Entonces, no hay escrito nada en piedra, no les puedo decir así hagan, pero ustedes tienen como referencia este librito, tienen como referencia los videos que son muy didácticos y en base a eso irle haciendo, no coincidir, pero sí tomándole como referencia para ir formando su trabajo. El día de mañana vamos a ver el marco metodológico. Ese sí necesitamos que estén bien frescos, porque es la metodología que vamos a seguir. A pesar de que hoy día lo que hicimos, un breve que les expliqué así rapidísimo, son la modalidad de investigación, los niveles de investigación, el diseño de investigación. Pero vamos a ver eso mañana. Si no hay otra pregunta, entonces yo creo que les voy a dejar a ustedes, ¿cómo se llama? Libre para que se reúnan en grupos de trabajo. Son casi las 5. Hasta las 5:40 teníamos, o 17:40, como dice el horario. Y después ustedes tenían 1 hora de trabajo colaborativo. Sin embargo, como hicimos el día de ayer, reúnanse por grupos,
sigan desarrollando su trabajo y yo voy a estar aquí en el aire. Si es que desean hacerme alguna consulta, desean que les amplíe alguna cosa, algún tema, y listo. ¿Cómo se llama? En ese link que les envié, miren, si se dieron cuenta y si le han revisado, el, 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 es un experto en investigación quien hace esto, ¿no? Y es una página segura. O sea, la información está comprobada de que es buena en cuanto a la educación y en cuanto a la parte didáctica de este tema de los proyectos de investigación, tesis, tesinas, etcétera. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, tiene un formato, las presentaciones que son realizadas hasta el año 2021, son relativamente nuevas. Y hay un formato anterior que él tiene ahí, de un ejercicio anterior, que es del año 2018 por ahí. Entonces es preferible cogerles, si ven los videos en forma consecutiva, del año 2021, los más actualizados, porque hay varios videos ahí. Entonces cojan los más actualizados. O sea, me refiero, hay dos videos del marco teórico, uno del 2018 y uno del 2021. ¿Cuál es preferible que ustedes vean? El que está más actualizado. Sin embargo, que no ha cambiado, la metodología de la investigación científica no ha cambiado desde el 2018 hasta el 2021. Con la pandemia no ha pasado nada. Esto sigue siendo igual. Lo que cambia es los ejemplos, ¿no? Dígame, Milton. Buenas tardes, mi coronel. Solicito averiguarle el avance del día lunes. ¿Estaría hasta qué parte del desarrollo del PIC, mi coronel? Todo. O sea, lo que Ya tiene se usted que hacer, incluiría. usted tiene que hacer el perfil del proyecto de investigación. El perfil, ¿qué quiere decir el perfil? El esqueleto del proyecto de investigación. Entonces ahí usted tiene que colocar el encabezado, como ya vimos, el tema, tiene que colocar el problema y las partes que conlleva el problema, tiene que colocar el marco teórico, tiene que colocar el marco metodológico que vamos a ver el día de mañana y, y el cronograma de actividades. Luego, más abajo, apéndices o anexos, si es que usted tuviera, y finalmente la bibliografía. O sea, ese es el esquema de un proyecto un perfil de proyecto de investigación. En el perfil oficiales no van conclusiones y recomendaciones. Yo les voy a dar eso el día viernes, pero esas conclusiones y recomendaciones son cuando es elaborada la investigación y en el mismo formato, llamemos ahora el informe de la investigación que yo he realizado. ¿Sí? Ya. Entendido, mi coronel. Como forma, ustedes hasta ahí en el perfil no, parte metodológica, porque no entramos todavía a la parte estadística, eso van a ver la próxima semana, y tampoco eso va en el perfil del proyecto, por eso está separado. Entonces, todo lo que les estoy indicando va en el perfil del proyecto. Y eso es lo que tienen que entregar hasta el día lunes. Por eso hablé con el coordinador, porque el día lunes en la mañana ustedes van a exponer sus trabajos. ¿Ya? Para eso van a tener ustedes, tenemos 5 horas son, ¿cuántos grupos son, Pandi? Sí, 7 grupos creo que son. Sí, mi coronel, 7 grupos. 7 grupos, 6 de 4 y 1 de 3, 6 por 4, 24 y 3, 27, así debe estar. Ya, 7 grupos. Si hacemos 20 y 10, 20 minutos de exposición y 10 de preguntas, tendríamos 30 por grupo. Habrían 30 por grupo. Haríamos 2, 4, 6. En 3 horas y media aproximadamente estaríamos evacuando los 7, dejándonos un tiempito para... Pero lo que pasa es que yo hago cálculo horas reales, no son horas académicas. En cambio, ustedes tienen horas académicas que son de menos tiempo.
Entonces, el día lunes vamos a hacer la exposición de 20 minutos por grupo. No puede pasarse de ahí. Termina el grupo, yo le haré alguna acotación, alguna recomendación, etcétera, y ustedes tendrían un poquito de tiempo para, ¿cómo se llama esto? Modificar, cambiar, regular, pulirle a su trabajo de tal manera que lo presenten hasta las 23 horas con 59 minutos. ¿Sí? Bueno, quieren que de mañana mismo ya el trabajo. Se aplace mejor. No es el aplazamiento, no, no. El tema es de que mientras más comprendan, corren y haya la retroalimentación de algo, por lo menos decirle, mire, cambia aquí, aquí no me parece, revea esta red, tiene que poder hacerlo, tiene que imprimir, lo único que tiene que hacer y y por los, trabajen, reúnanse, tienen el tiempo.